Por la noche, las refinerías brillan contra el cielo oscuro. Para muchos conductores en todo Estados Unidos, el triángulo rojo del logo de Citgo es solo otra señal en la carretera. Pero para millones de venezolanos, ese simple logo representa algo mucho más profundo, un símbolo poderoso de orgullo nacional. Citgo es el eco de un tiempo en que Venezuela era una potencia energética global. Ese triángulo rojo lleva el peso de generaciones de aspiraciones y el recuerdo de un pasado próspero. Son padres, hermanos e hijos. Pero para Venezuela, su destino siempre ha estado entrelazado con el propio destino de la nación, y lo que aún podría ser. La historia de Citgo se desarrolla ahora en tribunales estériles, lejos de los campos petroleros donde comenzó. El destino de este activo nacional vital es debatido por abogados y decidido por jueces, pero ellos no ven los rostros del pueblo venezolano reflejados en el valor de la compañía. Citgo, que alguna vez fue un símbolo de independencia económica, se ha convertido en un premio en un juego de ajedrez geopolítico. Esta es la tragedia principal. La empresa estaba destinada a ser un puente para Venezuela. Ahora, ese puente está siendo desmantelado, pieza por pieza. Lo que está en juego no es solo una red de refinerías, sino una parte del alma venezolana. Es la esperanza de que la riqueza de la nación pueda sanar sus heridas, reconstruir hospitales y educar a sus hijos. Para los venezolanos, se siente como una amputación, un futuro rehén de errores pasados y los fríos cálculos del derecho internacional. Para entender Citgo hoy, debemos viajar al pasado. Todo comenzó con City Service en 1910, fundado en Oklahoma. Para la década de 1980, Venezuela buscó asegurar su futuro, y PDVSA adquirió el 50% de Citgo en 1986, comprando el resto para 1990. El conocido logo se convirtió en un lazo entre dos naciones. Citgo se transformó en una empresa estadounidense con alma venezolana. ¿Qué hace exactamente Citgo? Es una enorme empresa de refinación, comercialización y transporte. Su núcleo son 3 refinerías clave ubicadas en Lake Charles, Luisiana, Lemont, Illinois, y Corpus Christi, Texas. Estas procesan el petróleo crudo pesado, que es la principal exportación de Venezuela. Juntas, pueden procesar aproximadamente 769.000 barriles de petróleo crudo cada día, lo que convierte a Citgo en una operación de refinación importante en los Estados Unidos. Citgo posee una vasta red logística, que incluye docenas de terminales de productos petrolíferos y oleoductos. Esta red transporta eficientemente gasolina, diésel y combustible para aviones a mercados en 30 estados. La marca Citgo abastece a alrededor de 4.200 gasolineras minoristas. El sistema fue diseñado como un ciclo simbiótico. Venezuela proporciona el crudo, Citgo lo refina, y las ganancias regresan a Venezuela. Durante décadas, esto canalizó miles de millones de dólares de vuelta a Venezuela, un salvavidas económico. La presencia de una empresa energética venezolana en los Estados Unidos no fue un accidente. La decisión de comprar Citgo fue una jugada calculada y estratégica, ejecutada en los años 80. Los líderes venezolanos comprendieron que simplemente extraer petróleo crudo no era suficiente para asegurar la prosperidad de la nación. Necesitaban controlar toda la cadena de valor. El petróleo de Venezuela es predominantemente crudo pesado, difícil de refinar. Ser dueño de Citgo le dio a Venezuela la propiedad directa de refinerías en los Estados Unidos. Esto garantizó un mercado para el petróleo venezolano, creando un circuito seguro y cerrado. Fue un frío cálculo de habilidad económica. Al ser dueña de Citgo, Venezuela se convirtió en un participante directo en el mercado de gasolina de los Estados Unidos. Proporcionó una fuente estable de dólares estadounidenses, aislando a la nación de las fluctuaciones del mercado. Fue una declaración de independencia económica. La adquisición de Citgo fue más que un trato comercial, fue la declaración de ambición global de Venezuela. Durante décadas, Venezuela había sido un proveedor de recursos para potencias extranjeras. Nacionalizar el petróleo en 1976 fue un comienzo, pero ser dueño de Citgo fue un gran salto. Ahora Venezuela no solo vendía petróleo, lo refinaba y distribuía en los Estados Unidos, probando que podía competir en el escenario mundial. Las refinerías de Citgo se volvieron vitales para la economía estadounidense, entrelazando los intereses de ambas naciones. Esta interdependencia ofreció a Venezuela un escudo contra la turbulencia política, haciendo su petróleo indispensable.
Para los venezolanos, Citgo era un símbolo de orgullo y progreso, una señal de que su país podía forjar su propio destino. Las ganancias de Citgo estaban destinadas a financiar escuelas, hospitales e infraestructura, convirtiendo la riqueza petrolera en beneficios reales para la gente. El familiar logo de Citgo en las carreteras de los Estados Unidos era un recordatorio del alcance de Venezuela. Esta era una visión a largo plazo: asegurar el acceso al mercado, construir experiencia y proyectar poder económico. Citgo nunca fue solo sobre ganancias, fue sobre desarrollo nacional y soberanía. Pero entender este propósito original es clave para comprender la tragedia de su situación actual. El mismo activo destinado a garantizar la independencia ahora está en riesgo de perderse. La historia de Citgo es un testimonio tanto de la ambición de Venezuela como de su vulnerabilidad. La caída de Citgo no comenzó en los tribunales, sino en Caracas, a medida que el gobierno pasó de la estrategia a la supervivencia. Durante el auge petrolero, PDVSA y Citgo se convirtieron en gallinas de los huevos de oro para proyectos políticos, no en motores de crecimiento a largo plazo. Las ganancias fueron desviadas, la experiencia se erosionó y la deuda se acumuló a medida que el gobierno hipotecaba el futuro para obtener ganancias a corto plazo. En lugar de reinvertir en infraestructura, el Estado usó a Citgo como garantía para préstamos, arriesgando su activo más valioso. A medida que la economía de Venezuela colapsaba, Citgo se convirtió en un salvavidas desesperado, una de las últimas fuentes de moneda fuerte. El endeudamiento imprudente del gobierno dejó a Citgo expuesta, no a los precios del petróleo, sino a una creciente deuda y reclamos legales. Cada nuevo bono y préstamo aumentaba el riesgo de perder a Citgo. La compañía misma se mantuvo fuerte, pero su empresa matriz, PDVSA, se estaba ahogando en obligaciones. El activo destinado a proteger a Venezuela de la volatilidad era ahora su mayor carga. Las semillas de la crisis fueron sembradas por años de mala gestión y conveniencia política. El destino de Citgo ya no estaba en manos de Venezuela, sino en manos de acreedores y tribunales en el extranjero. La crisis a cámara lenta estaba a punto de acelerarse. El punto de inflexión llegó con el bono de PDVSA 2020. En 2016, Venezuela canjeó deuda que vencía por un nuevo bono, garantizado por una participación mayoritaria en Citgo. Por primera vez, Citgo fue explícitamente prometida como garantía. Si Venezuela incumplía, los acreedores podrían embargarla. Esta medida fue ampliamente condenada como imprudente, tratando un activo estratégico como un peón. El escudo legal que protegía a Citgo fue perforado, y la compañía era ahora un objetivo para los acreedores globales. Los laudos arbitrales a empresas como Crystalex y ConocoPhillips aumentaron la presión, ya que buscaban compensación por activos expropiados. Citgo, visible y valiosa en suelo estadounidense, se convirtió en el objetivo principal. A finales de 2017, Venezuela comenzó a incumplir sus deudas, desatando una ola de demandas. Los tenedores de bonos y los acreedores arbitrales compitieron por reclamar Citgo. Se pidió a los tribunales de Estados Unidos que decidieran si los activos de PDVSA podían ser embargados para pagar las deudas de Venezuela. De repente, Citgo fue asediada por reclamaciones legales de todos lados. El muro de deuda se había derrumbado y Citgo estaba en el centro de la tormenta. Lo que estaba destinado a ser un escudo para el futuro de Venezuela se había convertido en un premio para sus acreedores. El destino de la compañía ahora dependía del resultado de una batalla legal lejos de casa. Las consecuencias de años de mala gestión financiera finalmente estaban llegando. La lucha por Citgo se trasladó a los tribunales de Estados Unidos, donde los acreedores argumentaron que PDVSA y Venezuela eran lo mismo. Afirmaron que el control del gobierno sobre Citgo borraba cualquier separación corporativa, haciendo de la empresa un blanco fácil para el cobro de deudas. Los tribunales comenzaron a ponerse del lado de los acreedores, amenazando con abrir las compuertas para reclamos contra Citgo. La empresa ahora luchaba por sobrevivir, atrapada entre batallas legales y el caos político de Venezuela. En 2019, Estados Unidos reconoció una junta directiva para Citgo, liderada por la oposición, encargada de defender a la empresa de la incautación. Esta junta enfrentó un desafío abrumador: administrar Citgo como un negocio mientras se defendía de acreedores agresivos. Los honorarios legales se dispararon, las demandas se multiplicaron y la amenaza de una venta ordenada por la corte se cernía.
Citgo, que alguna vez fue un símbolo de la ambición de Venezuela, ahora era un campo de batalla por su propia existencia. Los buitres, acreedores, abogados y oportunistas rondaban, listos para reclamar su parte. Años de mala gestión y agitación política habían llevado a Citgo al borde. El futuro de la empresa se decidiría no en Caracas, sino en un tribunal de Delaware. El sueño nacional se desmoronaba ante los ojos del mundo. El destino de Citgo se decidió en un solo día, el 28 de junio de 2025. La subasta de las acciones de la empresa matriz de Citgo ya estaba establecida, con los acreedores listos para apoderarse del activo. La teoría del alter ego había prevalecido. Los tribunales dictaminaron que PDVSA y Venezuela eran indistinguibles. La Junta Ad Hoc de Citgo montó una defensa legal de último momento, argumentando que Citgo era una entidad estadounidense separada. Advirtieron que desmantelar Citgo devastaría la recuperación de Venezuela y sentaría un precedente peligroso para la inversión extranjera. La apelación final recayó en la Corte Federal, una última esperanza para el Tesoro Nacional de Venezuela. El mundo observaba cómo el reloj avanzaba, esperando un fallo que decidiría más que solo la propiedad. El veredicto pondría a prueba el principio de separación corporativa y el destino de los activos soberanos en el extranjero. Se presentaron argumentos, se archivaron escritos, y el futuro de Citgo pendía de un hilo. Todo lo que quedaba era la decisión del juez. En la 11ª hora, la ambición, los errores y el legado de Venezuela convergieron en un momento de suspenso. El resultado resonaría mucho más allá de la sala del tribunal, dando forma al destino de una nación. La historia de Citgo estaba a punto de llegar a su dramático desenlace. Entonces llegó la decisión. En un fallo sorprendente, la Corte Federal de Apelaciones entregó su veredicto. La Corte encontró que PDVSA misma era el alter ego del Estado venezolano, pero su subsidiaria estadounidense, PDV Holding, no lo era. El cortafuegos legal fue repentina y milagrosamente restablecido. Fue, honestamente, un rayo legal. El proceso de subasta ordenado por la Corte fue detenido. Este fallo no borró las deudas de Venezuela, pero sí marcó un límite. Fue una victoria, una pausa crucial en el proceso de desmembramiento. Sin embargo, esta victoria fue frágil. La guerra no había terminado. Solo se había ganado una sola y crítica batalla. No fue una resolución final, sino un aplazamiento temporal. Pero la amenaza permanecía. El futuro de Citgo seguía siendo incierto. Más allá de los complejos argumentos legales y los balances corporativos, la lucha por Citgo es, en esencia, una lucha por el futuro de Venezuela. Si la empresa puede salvarse del desmembramiento y eventualmente regresar al control total y transparente de una nación en recuperación, su importancia sería casi inmensurable. Citgo no es solo otra empresa estatal, es una herramienta poderosa y lista para la reconstrucción nacional. Representa una fuente constante y confiable de dólares estadounidenses, la misma moneda necesaria para importar alimentos, medicinas y el equipo esencial requerido para reconstruir la infraestructura destrozada del país. Es la palanca potencial que podría ayudar a sacar a la nación de su profunda crisis económica. Imaginen un escenario donde las ganancias de Citgo son canalizadas directamente para revivir el país. Se trata de transformar las ganancias corporativas generadas en los Estados Unidos en mejoras tangibles que cambian la vida del pueblo venezolano, un retorno directo de su herencia nacional. Este es el premio final en la batalla por Citgo. Es la esperanza de que esta empresa pueda convertirse en el motor de un renacimiento nacional. El potencial se mide en carreteras reparadas, hospitales funcionando, hogares iluminados y niños educados. La palanca para la reconstrucción solo puede funcionar si se maneja con transparencia y para el beneficio de todos. El potencial de Citgo es inmenso, pero su existencia es un arma de doble filo. Es un faro de esperanza y un objetivo principal. La victoria legal no borra la deuda de Venezuela. Los acreedores siguen siendo persistentes. Los desafíos legales continuarán, consumiendo recursos y creando incertidumbre, lo que dificulta la planificación a largo plazo. La lucha por protegerlo es un maratón. Citgo es un premio político, y el conflicto interno representa una amenaza importante. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales.
El trágico camino de Citgo estuvo plagado de opacidad y corrupción. Debe gestionarse bajo un nuevo paradigma con escrutinio público y auditorías independientes. Salvar a Citgo de los acreedores extranjeros es el primer paso. Salvarla de los demonios internos es más difícil. Su máxima protección reside en una ciudadanía comprometida que exija transparencia y rendición de cuentas. La historia de Citgo es más que un negocio o una disputa legal. Refleja el alma de una nación, su riqueza, su mala administración y su esperanza inquebrantable. El logo del Triángulo Rojo es un símbolo de la propia Venezuela. Citgo sigue siendo, por ley, algo de Venezuela. Esta pausa es un regalo valioso, pero es solo una encrucijada. ¿Qué pasará con esta herencia? El destino de esta empresa se ha convertido en una lección sobre las decisiones que cada venezolano debe tomar. El futuro de Citgo está ligado al futuro de cada persona. Esto se trata de lo básico para una vida digna. Citgo es nuestra. Esta posesión no es pasiva, debe ser defendida. Las acciones tomadas durante este tiempo prestado decidirán el resultado. ¿Qué tipo de país queremos reconstruir? La respuesta está en la voluntad unida del pueblo. Entonces, ¿qué pasará mañana? La pregunta queda en el aire, cargada de incertidumbre. ¿Seguirá siendo nuestra Citgo si nosotros, como sociedad, permanecemos en silencio y sin participar? Si no exigimos transparencia, rendición de cuentas y una visión clara y unificada para su uso como herramienta para la recuperación nacional, la respuesta es casi seguro que no. Las fuerzas que buscan desmantelarla son poderosas, pacientes e implacables. Las tentaciones internas de usarla mal están muy arraigadas. La complacencia es el enemigo. La apatía es el camino hacia su pérdida. La única fuerza lo suficientemente fuerte como para proteger este activo a largo plazo es una ciudadanía informada, activa y unida, que entienda lo que realmente está en juego. Este es nuestro llamado a la acción. El primer paso es entender. Entender la historia, la estrategia, los errores y el inmenso potencial que tiene Citgo. El conocimiento es el antídoto contra la manipulación y la base de una acción significativa. Debemos compartir esta historia, discutirla con nuestros amigos, nuestras familias y nuestras comunidades. Debemos llevar esta conversación de las páginas financieras y los diarios legales a la plaza pública. El destino de Citgo no puede decidirse a puerta cerrada. Debe ser una conversación nacional, una que sea inclusiva, honesta y centrada en el futuro que todos deseamos construir para Venezuela. Debemos exigir más a nuestros líderes, sin importar su afiliación política. Debemos insistir en un plan concreto, protegido por ley, que garantice que las ganancias de Citgo se gestionarán con absoluta transparencia y se dirigirán a reconstruir los servicios esenciales de la nación. Esto no es una petición política, es una exigencia cívica. Es la afirmación de nuestros derechos como verdaderos dueños de esta riqueza nacional. Debemos apoyar a las instituciones e individuos, tanto dentro como fuera de Venezuela, que están luchando para crear marcos de rendición de cuentas que puedan salvaguardar no solo a Citgo, sino a todos los recursos de la nación de futuros saqueos. La elección que se avecina es clara. Podemos ser espectadores pasivos de esta historia, viendo cómo otros deciden el destino de nuestra herencia. O podemos convertirnos en protagonistas activos, los guardianes de nuestro propio futuro. La historia de Citgo es la historia de Venezuela. Entender a Citgo es entender el país que queremos reconstruir. El camino será largo y difícil, pero comienza con una única decisión colectiva: despertar, levantarse y reclamar el futuro que nos pertenece por derecho. El amanecer está llegando a Caracas, pero depende de nosotros asegurar que traiga la luz de un nuevo día.